En este espacio de Panorama Agropecuario y continuando casualmente con esta visita que realizamos al establecimiento San Antonio en la localidad de Tandil, vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Martín Marsetti de APRESID, hablando casualmente sobre las malezas resistentes. Lo vemos. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a usted por la nota. Bueno, malezas resistentes, a ver qué se puede decir rápidamente y cuál es un poco la tecnología que se está implementando para buscar un control en ese tipo de especies. Bueno, tenemos un incremento marcado, digamos, de maleza resistente a nivel nacional. El sur, como nosotros le llamamos a esta zona, venía un poco más tranquilo, pero últimamente también está teniendo un incremento, sobre todo lo que es raigras y también ahora nabos, con resistencia a más de un herbicida. Entonces, bueno, el problema se incrementa. Y las soluciones no son sencillas como sucedió en otra época, donde hubo un cambio de tecnología muy claro, que fue la resistencia a glifosato, digamos, en cultivos que soportaban el glifosato, y generó un cambio muy simple y muy rápido, de rápida adopción por el productor. Hoy los cambios que se requieren son más complejos, costosos y requieren mucho más conocimiento. Entonces es como que tenemos que volver hacia atrás, eso cuesta, digamos, porque bueno, cuando nos acostumbramos a lo fácil es difícil retroceder, y entonces lo que viene de la mano de eso es un manejo más complejo de más herbicidas diferentes, digamos, de rotar herbicidas, de manejo con cultivos de cobertura, de manejo de los cultivos, y bueno, y todo eso requiere tiempo para adaptarse. A ver, hablamos de crucíferas y lo que vos recién decías respecto a los nabos. Si yo tengo nabos, bueno, que evidentemente no puedo reconocer cuáles son no resistentes al momento de hacer la aplicación, si yo hago una mezcla con glifosato y 2,4-D, digamos, esa resistencia, ¿a cuál herbicida se debe? Tenemos hasta el momento resistencias a glifosato, a ALS, que es un grupo muy grande, sobre todo las sulfonilureas, que se usan mucho para control de nabos, pero ahora también estamos teniendo algunos biotipos que no son generalizados, sino que son localizados hasta el momento, por suerte, con resistencia a 2,4-D. Lo que va a suceder es que yo voy a hacer una aplicación normalmente que me funcionaba muy bien, y voy a ver que parte de la población, eso es importante, digamos, cuando tengo resistencia, no es que todo mi maleza no lo puedo controlar, sino que voy a ver en un principio individuos o algún manchón, algún sector del lote donde tengo un control que no es satisfactorio, que hasta el momento lo era y ahora empiezo a tener problemas. Esa es una situación inicial de resistencia, y bueno, lo que tengo que hacer ante una situación como esa, si es alguna maleza nueva, digamos, como en este sentido, es avisar de eso para que se tome conocimiento en la zona, y por otro lado, bueno, hacer una aplicación que la controle, y de esa manera lograr, digamos, que eso no se disemine. Eso es muy importante, digamos, porque si yo dejo eso en la campaña siguiente o en la siguiente, voy a tener una población mucho más grande, y ahí el control sí va a ser más difícil. Así que buscar un herbicida que lo controle, en este caso podría ser un herbicida quemante, un paraquat o algo así, que pueda eliminar esa población que soportó el herbicida que normalmente lo controlaba. Seguimos con las crucíferas porque, bueno, es una maleza muy común durante el invierno. ¿Mesulfurón la controla? En la generalidad sí, pero hay poblaciones, como digo, que son las resistencias a ALS, dentro de los cuales está el mesulfurón, que hay algunos casos donde hay ya poblaciones que no son controladas por este herbicida. Nuevamente me voy a dar cuenta si aplico lo que normalmente hacía todos los años, las dosis habituales, la forma habitual, y veo que ya hay individuos que nacen cuando no deberían hacerlo. Entonces, en ese caso, tengo que empezar a sospechar de una resistencia a ALS. Como pueden ver, digamos, no hay una cuestión que yo lo voy a reconocer por forma, por color o por tamaño, sino que me voy a ir dando cuenta a medida que las aplicaciones que normalmente funcionaban dejan de funcionar. Luego sigue un mecanismo científico para definir si eso es o no, pero a campo lo que voy a ver es fallas de control cuando siempre teniendo en cuenta que haga bien todo lo que es calidad de aplicación, dosis, tamaño y demás, que eso lo descartamos, digamos, y aún así veo fallas. Esos son inicios de comienzo, digamos, de resistencia. Martín, dentro de lo que son las especies resistentes, las malezas resistentes, digamos, ¿hay más malezas de hoja ancha que gramíneas
o se mezcla un poquito, ¿no es cierto?, todo lo que hace a esas especies. A nivel nacional las gramíneas son un poco más numerosas, hay algunas más gramíneas que la tifoliada, no obstante ello en los últimos años con los yuyos colorados, con los nabos, estamos viendo que también no se quedan atrás, digamos, las de hoja ancha, entonces hay de las dos, pero en general hay más gramíneas que la tifoliada a nivel nacional. Esto no significa que en todas las zonas sea iguales, porque en las zonas como esta, donde hay presencia de nabos, quizás esté bastante equilibrado, pero más al norte, sobre todo en el centro norte del país, son las gramíneas las más habituales. Claro. Y yo creo que eso trae una problemática quizá más severa al momento de control, porque inicialmente el glifosato era el herbicida por excelencia para controlar gramíneas, y de golpe ahora se escapan. ¿Qué pasa con el regras, por ejemplo? ¿Cómo controlo el regras si creo que también hay graminicidas que no lo controlan totalmente? Bueno, el regras es una especie muy interesante porque tiene una capacidad de mutación muy alta y entonces veo grandes diferencias lote a lote también. O sea, yo no puedo decir el regras tiene resistencia porque puedo tener un lote donde sigo funcionando muy bien el glifosato, un lote donde ya el glifosato no funciona, pero sí un graminicida, y hay lotes donde tampoco el graminicida funciona. Entonces es difícil dar recomendaciones generales porque un productor puede tomar una decisión equivocada simplemente porque me escuchó alguien por la televisión. Entonces lo que hay que ver ahí es lote a lote qué herbicida vine usando en los últimos años, si tuvieron eficacia, y si empiezo a notar falta de eficacia, bueno, voy a estar viendo un principio de resistencia igual que hablábamos recién en el nabo. Pero es muy lote a lote, hay lotes donde los herbicidas FOP, que es un grupo importante de graminicidas, funcionan bien y el lote de al lado no, y sí lo va a controlar un herbicida DEM como el pinoxadem, y viceversa, poner el lote al lado donde el pinoxadem no funciona y sí funciona un FOP. Entonces voy a tener que ir viendo cuál sigue funcionando y siempre tratando de rotar las alternativas. Si yo veo que siguen funcionando dos o tres, porque todavía tengo una posibilidad, un lote que todavía no tengo altos grados de resistencia, usar más de uno. No abusar simplemente del que me cuesta menos o el que funciona mejor. A veces uno que no tiene 99% de control y tiene 90%, hace de que lo puedo usar más años y al año, si voy rotando y en una campaña uso un FOB, en el otro uso un DEN, en el otro uso un paraquat para quemarlo en el barbecho, y eso va a hacer de que dure más y tengo manejo más a largo plazo que se abusa de una tecnología. Aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, creo que también en las zonas trigueras por excelencia, abunda mucho lo que es avena negra. ¿Hay biotipos de avena negra que son resistentes a herbicidas? Sí, hay biotipos de avena negra resistentes a los graminicidas FOPs. No así a glifosato todavía, pero sí algunos FOPs selectivos en trigo que han demostrado. No son por suerte mayoritarios y tienen una distribución mucho más reducida que en el caso de raigras, pero sí ya hay algunos lotes donde hay graminicidas selectivos en trigo que no controlan la avena negra. La última, Martín, y yo haciendo así un recorrido que me estoy acordando de malezas, por ejemplo, lo que tiene que ver con estas malezas perennes, que también pueden ser resistentes, como, bueno, no sé si gramón puede ser, o hay alguna otra maleza perenne que también puede ser resistente, que era susceptible a glifosato, pero hoy ya no tanto. Como puede ser, por ejemplo, el sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo es exactamente claro, el ejemplo más claro, y en el caso de las malezas perennes tienen una complejidad doble porque a la hora del manejo, me refiero, a la hora del manejo tengo que controlar tanto lo que nace de una semilla, que lo podría controlar con preemergentes, pero también tengo un rebrote de los rizomas en este caso. Entonces el manejo es más complejo aún que una maleza anual y tengo que pensar siempre en sus dos formas de perpetuidad, que es la semilla y el rizoma, y bueno, y eso va a hacer de que tenga que usar herbicidas que tanto controlen uno como la otra forma a lo largo de todo el año para hacer un manejo sostenible de esta maleza, y bueno, eso incrementa los costos, pero no hay otra alternativa que pensar en ese manejo integral. ¿Cuánto tiempo debo esperar desde el momento de hacer una aplicación para controlar en un barbecho químico, malezas anuales o perennes, hasta luego empezar a sembrar? Eso va a depender específicamente del herbicida y de la época del año también, porque la degradación de un herbicida depende de la humedad que tenga el suelo, va a depender de la temperatura, entonces en el invierno la degradación es mucho más lenta que en verano, y sobre todo el herbicida. Hay herbicidas que puedo sembrar al día siguiente y hay herbicidas que tengo que esperar un año, porque si quiero hacer un girasol arriba de algunos herbicidas ALS tengo que esperar un año. Entonces esa información lo proveen las empresas que proveen los herbicidas,
días, y luego el ajuste fino dependerá eso de la zona y del tipo de suelo también. Hay herbicidas que dependen mucho de la materia orgánica que tenga en el suelo, así que no se puede generalizar, es herbicida y son la zona. Y con respecto a los herbicidas que se utilizan, ¿no es cierto?, sin residualidad para el cultivo siguiente, digo, para que se trasloque bien a través de la planta, llegue a los puntos de crecimiento de raíz, en ese tiempo, en ese periodo, ¿cuánto debo esperar para sembrar, por ejemplo, hago un barbecho para trigo y cuánto debo esperar para sembrar ese cereal? Es que justamente depende de eso. Yo puedo hacer un paraquat y sembrarlo al día siguiente porque el paraquat no tiene ningún efecto residual, y puedo hacer un graminicida que para un trigo tengo que esperar quizás 30 días. Entonces va a depender específicamente de cada herbicida y de la zona y del momento del año que esté tratando. No, no es uniforme para todas las situaciones.